que es un trabajo práctico que ustedes tendrían que realizar. Después, cuando terminemos, al concluir, digamos, la clase, vamos a pactar el día de entrega, día y hora de entrega. Normalmente yo les doy 14 días, o sea, 2 semanas, para que puedan desarrollar y entregar el trabajo práctico, y cosa de darle un tiempo, si es que por ahí necesitan hacer alguna consulta al respecto, o se puede plantear o convenir en su momento una clase de consultas, es decir, cuando hay alguna duda o tenemos algún problema, algún inconveniente para la realización del práctico en cuestión. Ustedes tienen ahí en el aula virtual el trabajo práctico. Ya les voy a compartir la pantalla. Que sería el trabajo práctico número 1. Están viendo, ¿no? Sí. Bueno, no recuerdo si le pasé el tema de la carátula para los sucesivos prácticos, o si no le pasé, ya me voy a fijar después. Sí, lo pasó, general. ¿Ah? Sí, lo pasó. Bueno, eso le va a servir como genérico para todos los trabajos prácticos, sea práctico 1, práctico 2, en fin. Bueno, este trabajo práctico que está relacionado con los arrollamientos vegetátóricos, ahí tiene una introducción teórica, creo que bastante interesante la introducción teórica que tiene, porque nos da una visión, un pantallazo, quizás un poco más amplio en lo que respecta al tema de los arrollamientos y cómo van a tener que analizarlos y desarrollarlos. Los arrollamientos estatóricos, o sea, del estator, de los alternadores, por ejemplo, son exactamente los mismos que los arrollamientos estatóricos de los motores de inducción de corriente alterna. O sea, todo lo que hace a estator, ya sea de una máquina funcionando como generador o como motor, la filosofía, digamos, de ejecución del arrollamiento es la misma. Por lo tanto, todo lo que se diga para máquinas sincrónicas es aplicable a las asincrónicas, o sea, habla de las máquinas sincrónicas teniendo en cuenta que los alternadores o generadores son máquinas sincrónicas por lo general, y las máquinas asincrónicas por lo general son motores. También pueden trabajar, como obviamente ya hemos dicho, como generadores, las máquinas asincrónicas, o bien pueden trabajar como motores las máquinas asincrónicas. Pero en lo que hace al estator, tanto en una máquina como en la otra, es lo mismo, es el mismo. Entonces acá hay un pequeño cuadrito, una subdivisión de los arrollamientos, o de los tipos de bobinado. En los arrollamientos estatóricos, nosotros ya hemos visto que tenemos los arrollamientos de una capa y los arrollamientos de 2 capas. En lo que respecta a los arrollamientos de una capa, tenemos los arrollamientos de cadena o espiral, los arrollamientos de corona y
los arrollamientos ondulados. Y dentro de los arrollamientos de cadena o espiral tenemos arrollamientos monofásicos y trifásicos. Los de corona generalmente son trifásicos y los ondulados trifásicos. Y en los arrollamientos de dos capas hay de dos tipos, que serían los imbricados y los ondulados. Así como en la máquina de corriente continua teníamos arrollamientos imbricados y ondulados. Los arrollamientos trifásicos en una capa no posibilitan el acortamiento de paso, a menos que dejemos, dice, ranura sin llenar. Y en los monofásicos, por el contrario, sí se puede, pero nunca se ocupan todas las ranuras. Los arrollamientos trifásicos en dos capas, en cambio, posibilitan el acortamiento de paso. En lo que respecta a los arrollamientos de una capa, estos se utilizaron antiguamente en todas las máquinas. Y hoy en día los encontramos en algunas máquinas grandes, por ejemplo, en los hidrogeneradores que se utilizan, porque en esto se dispone, dice, de mucho espacio para conductores activos, pudiéndose disponer tantas bobinas parciales como sea necesario. Sin embargo, esta modalidad tiende a ser reemplazada por los montajes, por la ventaja de los pasos fraccionarios. Y los generadores más chicos llevan sin excepción bobinados en dos capas, como así también los motores asincrónicos. Solo los monofásicos suelen hacer de una capa. Acá tenemos que los arrollamientos de cadena o espiral provienen de hacer el arrollamiento con bobinas de anchos distintos. Quiere decir que las bobinas se van a diferenciar una de otra en dos pasos de ranura. Supongamos, acá tenemos una figura, que sería la figura 1. Si el paso parcial es Y1, el paso resultante va a ser Y1 igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de los Y sub 1 supra I, digamos, pasos sobre n. En este caso, nosotros vemos que tenemos que n vale 3, donde n es el número de espiras. Acá, fíjense en la figura esta, tenemos 3 espiras. Entonces, si nosotros analizamos esta figura, esto lo podemos entender de la siguiente manera. Acá tenemos Y1'. La distancia, digamos, que hay en pasos, digamos, de ranura, desde este conductor a este conductor, o sea, en esta espira, en esta bobina, le vamos a llamar Y1 segunda. De tal modo que Y1 segunda va a ser 2 veces Y1. Y Y1 tercera, toda esta distancia, va a ser igual, como vemos acá, 3 veces Y1. Quiere decir que si nosotros aplicamos la formulita esa, que decíamos que Y1 era igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de los Y sub 1 supra I paso sobre n, quiere decir que Y1, o paso resultante, digamos, va a ser Y1 más Y1 segunda más Y1 tercera sobre n, que bueno, n vale 3. Pero recordemos que Y1 segunda era 2 veces Y1 prima, entonces lo reemplazamos acá. Y Y1 tercera es 3 veces Y1 prima, lo reemplazamos acá. Sumamos 1 más 2, 3 más 3, 6. Me quedaría 6 Y1 prima sobre 3, 6 dividido en 3 de 2, o sea que Y1 sería igual a 2 veces Y1 prima. De tal modo que, como Y1 segunda es 2 veces Y1 prima,
quiere decir que Y1 directamente va a ser igual a Y1 segundo. El paso vendría a ser el paso resultante. Acá está acotado. Ahora, si el paso Y1 es igual al paso polar tau P, quiere decir que el arrollamiento va a ser del tipo diametral. Eso ya lo habíamos visto oportunamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que los arrollamientos de espiral reciben este nombre por la forma que van a adoptar las cabezas y las interconexiones que va a haber entre bobinas y en una vista según el eje de la máquina. En cambio, los arrollamientos de cadena se van a denominar así por la semejanza que van a tener las bobinas con los eslabones de una cadena de transmisión en un trazado plano, visto también según el eje de polos. O sea que los arrollamientos denominados de corona provienen por lo general de hacer todas bobinas iguales, y de esta manera diremos que comenzamos a acercarnos por la forma a los arrollamientos de las máquinas de corriente continua. Y los arrollamientos imbricados y ondulados son tal como los he estudiado en esas máquinas. Ahora, si nosotros suponemos, vamos a suponer que tenemos un estator correspondiente a una máquina, supongamos, de 4 polos, de un arrollamiento monofásico con Q igual a 1, vamos a la figura número 2, ahí está. Fíjense, acá en la figura dice que si al comienzo de todas las bobinas, si el comienzo de las bobinas es el lado izquierdo, indicado con la letra P, ahí está, ¿ven? P, el comienzo, principio, y el final es F, o sea, estoy acá, o sea que tengo un principio y acá tengo el final, tengo corriente entrante acá en el principio, corriente saliente acá en el final. El final, F va a estar del lado derecho. Acá está. Luego, para poner, si lo quiero poner en serie, ¿qué tengo que unir? Este final con este principio. Continuar, y acá tengo el final de esta otra bobina. Entonces, como dice, unimos el final con el comienzo de la siguiente, dejando los extremos del conjunto libre. Y de esa manera hemos construido un rebobinador monofásico más elemental, es decir, a una sola bobina por ranura o por par de polos. Acá se puede observar que a cada par de polos le va a corresponder una sola bobina. No haciéndose esto normalmente, pues no aprovechamos el hierro del estator. Claro, por lo tanto se deberían distribuir las espiras en mayor cantidad de bobinas parciales, mejorando al mismo tiempo la forma de onda. Entonces, la pregunta es, como dice acá, ¿cómo es una bobina? La bobina va a ser un paquete de espiras que están envueltos bajo un mismo revestimiento aislante. Y vamos a tener también aquí dos lados activos y dos cabezas de bobina, las cuales pueden adoptar las formas, digamos, que están indicadas en la figura número 3. Ya vamos a ver la figura 3. Y estas bobinas están constituidas por varias espiras de alambre, o sea que un conductor aislado se arman en moldes especiales en tallo de bobinado y luego se envuelven con cinta de material aislante, al cual se lo embebe en un barniz especial, que se seca el horno y se endurece dando rigidez al conjunto. Y pueden existir también los arrollamientos de barra, con lo cual cada bobina tiene una sola espira, como vamos a ver más adelante. Acá, fíjense, tenemos un dibujo de la figura número 3. Esta es la bobina, acá están los lados de bobina, y acá puede verse el principio
y este es el final. O sea, acá tengo, fíjense ustedes que acá hay un corte, tengo varios circulitos acá, o sea, son varios conductores, y todo eso está envuelto, formando, digamos, este conjunto. Esto que vemos acá, en esta parte, sería la cabeza de bobina paralela a la cara frontal anterior del estator, y esta parte sería la cabeza paralela a la cara frontal del estator. Acá puede observarse que si, en este dibujo, que si esto es hierro, supongamos que tengo una ranura acá y acá tengo otra ranura, fíjese, esto viene así a lo largo, del lado de bobina, que sería esto. Esto va, digamos, de alguna manera metido ahí en la ranura, y esto que vemos, esta saliente acá, sería la cabeza de bobina. Y esto que vemos acá, en la parte, sería la cabeza de bobina paralela a la superficie interior del estator. Muy bien. Entonces, los arrollamientos de cadena o de espiral pueden ser de dos maneras, de dos formas. Tenemos, en primer lugar, los arrollamientos a cabezas concentradas, que también son también llamados a un grupo de bobinas por par de polo. Y en segundo lugar, a cabezas repartidas o grupo de bobinas por polo. Vamos a ver acá un arrollamiento monofásico de cadena o espiral con Q igual a 2. Acuérdense que Q era el número de ranuras por polo y por fase, o número también de bobinas por polo y fase, y 2P igual a 4. Este es el número de polos. Quiere decir que de dos pares de polos. Porque si P es el número de pares de polos, me queda P igual a 4 y el 2, y 2. A cabezas concentradas. Fíjense cómo se hace esto. Tengo Q igual a 2, 1 y 2. Entonces, comienzo acá tengo el principio, fíjense, supongamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ranuras ocupa, digamos, va a ocupar la primera vuelta. Vengo acá y me voy a la ranura que sigue. Y me vengo acá a la anterior. Y acá tengo el final. Uno el final con el principio y repito la operación. Hago esto, vuelvo así y salgo. O sea que acá tengo dos bobinas. Si nosotros observamos la forma rectificada, digamos, del arrollamiento, que es como normalmente se suele dibujar, se dibuja el estator a lo largo, así, en el plano, y cada una de estas rayitas que nosotros vemos acá corresponde a una ranura. Fíjense, tengo esta ranura, está este conductor, esta ranura, está este otro conductor, esta ranura, este otro conductor. Entonces, ¿cómo hago? Si nosotros comparamos este dibujo de abajo con el de arriba, tengo el principio, que es esto que está acá, voy a lo largo de la ranura, me vengo por atrás y estoy situado acá, en esta ranura. Hago esto, que sería esta parte, y ingreso de nuevo acá, que sería con este conductor. Voy por atrás, que sería esto, y vengo por acá. Y voy al final, estoy acá. He unido el final con el principio.
O sea que el final está en esta ranura y el principio está en esta otra ranura. Estoy acá, el final, vengo por acá e ingreso acá, que sería esta parte. Voy por atrás, que sería este conductor que tengo acá. Vengo por esta ranura, que corresponde a este conductor que tengo acá. Esta parte que tengo acá sería, vengo acá por adelante, ingreso de nuevo a la ranura que sigue, acá, voy por atrás, me meto en la ranura anterior y culmino acá. Fíjense ustedes que acá hemos puesto los sentidos de las corrientes. Tengo corriente en este sentido, o sea, tengo corriente entrante, vengo así, y acá tengo corriente saliente, o sea, que tengo en este sentido. Cuando hago esto, tengo corriente entrante de nuevo, o sea que la corriente va en este sentido, vengo por atrás y acá tengo corriente saliente. Cuando vengo así, a unir acá, entro de nuevo. O sea, ¿ven? Tengo corriente entrante, voy en este sentido, voy por atrás, tengo corriente saliente, la corriente tiene este sentido, vengo por adelante, me vengo a esta ranura, ingreso, tengo corriente en este sentido, que corresponde con esto, vengo por atrás y tengo acá corriente saliente, o sea, en este sentido. O sea que hay una correspondencia de este dibujo con este otro dibujo que tengo acá. Muy bien. Podemos apreciar el aspecto de eslabones de una cadena o espiral en la parte superior. Ahora, nosotros hemos dicho que acá Q es igual a 2. Veamos qué pasa si Q es igual a 4, un ejemplo. Bueno, algo similar a lo que teníamos. Si Q vale 4, fíjense, ingreso acá, me voy por atrás, también, supongamos, a esta bobina, vengo por adelante, voy a la ranura que le sigue, vengo por atrás, voy a la ranura anterior. Vengo, voy a la que le sigue, vengo así y vengo a esta ranura. Y así hasta que llego al final. Entonces, ¿qué hice acá? Es lo mismo. Ingresé, voy por atrás, vuelvo, vengo por acá, ingreso a la ranura que sigue, vengo por atrás, vuelvo por acá a la penúltima, ingreso a la que sigue, vengo por acá y así sucesivamente. O sea que este dibujito que está acá abajo se corresponde con esto que está acá arriba. El final lo uno con el principio, acá, o sea que lo estoy conectando en serie, y vuelvo a repetir la operación, lo mismo que hice acá, acá a la derecha, lo que hice acá a la izquierda, o sea, esto mismo. Y acá tenemos, como les dije, acá hemos tomado como ejemplo que Q vale 4. Ahí está, ¿ves? 1, 2, 3, 4. Perfecto. Vemos cómo que cada vez nos acercamos más a una espiral, o sea que la semejanza con una cadena se va a apreciar mejor en los arrollamientos trifásicos. Ahora, las cabezas de bobina, fíjense, están concentradas en una determinada zona que le llamamos B'. Ahí está, ¿ves? B'. Ahí tengo concentración de cabeza de bobina, acá también. O sea, tenemos una concentración de una determinada zona BB', formando un grupo. Ahora, si nosotros, supongamos, cortamos, dice un plano, por A', acá, ¿ven? A', justo acá, todo esto. ¿Qué observamos? Que no hay bobina, porque las cabezas están reunidas por par de polos. O sea que los grupos se pueden tratar totalmente de forma independiente unos de otros. Por eso se llama
a cabezas concentradas o también a un grupo de bobinas por par de polo. Quiere decir que las bobinas se arman uniendo siempre los lados bajo el polo norte con lo del polo sur que está a la derecha. Y en el instante considerado, las fuerzas electromotrices tienen el sentido que, bueno, la fuerza electromotriz tiene el mismo sentido que la corriente, o sea, entrante y saliente, es decir, o bien, si veo una forma rectificada, entrante sería una flechita para arriba y saliente la flecha para abajo, según la vista, de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, los principios de bobina pueden ser indistintamente el derecho o el izquierdo, suponiendo en este caso lo segundo y señalando con P y F comienzo y final. Muy bien. Observemos, dice, que para poner en serie, supongamos que quiera poner en serie dos grupos, tenemos que unir los finales con los principios, obviamente. Pero tenemos ahora nuevamente, supongamos, 4 ranuras por polo, es decir, Q igual a 4, y de los 4 lados correspondientes un polo norte. Para armar las bobinas, la mitad se hace con lados que están bajo el polo sur de la derecha y la otra mitad con lados del polo sur izquierdo. Y repartimos así las cabezas de bóvedas, la mitad para un lado y la mitad para el otro lado del eje de cada polo. Y eso es lo que se llama arrollamiento de cabezas repartidas. ¿Cómo es esto? Supongamos, tengo el principio, me vengo por acá, doy esta vueltita y tengo el final. Uno con este final, pero en vez de avanzar hacia la derecha, avanzo hacia la izquierda. ¿Ves? Y voy al principio. Uno principio, me vengo así, uno finales, bueno, y así sucesivamente. O sea que si yo comparo este tipo de ejecución acá abajo, fíjense en cómo estaría constituida. Hemos dicho, tengo el principio acá, hago esto, me vengo por atrás, me vengo acá, que sería esta parte, voy por adelante y hago esto. O sea, paso a otro plano. Vengo por acá y me voy acá. O sea, que esta partecita así es esto que está acá. Avanzo en este sentido, vengo por atrás, vengo y llego al final de lo que tengo acá. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo vacía? Estos conductores, claro, claro, no, claro. Acá no hay nada. O sea, se supone que hay conductores acá, que hay ranuras, pero como este es un arrollamiento monofásico, entonces todo lo que estoy ejecutando es para una fase. Estas ranuras que están acá quedan sin ocuparse. En este caso en particular. Y bueno, acá uno los finales, y en vez de ir hacia la derecha, vengo hacia la izquierda. O sea, así como he razonado cómo se iba formando vemos cómo se forma este que está abajo. El arrollamiento lo podemos comenzar en cualquier lado, como siempre, pero supongamos que lo hacemos del lado izquierdo, los finales van a estar del lado derecho. O sea que el primer grupo tiene que estar en serie, obviamente con el otro grupo. Y para que se sumen, en este caso, para que se sumen las fuerzas electromotrices,
para lo cual tenemos que unir el final de uno con el final del otro, y el principio de uno con el principio del siguiente, y así sucesivamente. Eso es cuando yo voy acá de izquierda a derecha, y después vengo de derecha a izquierda. Ahora, cuando vengo de izquierda a derecha y de izquierda a derecha, tengo que unir, o sea, el final lo tengo que unir con el principio del otro, pero en este caso tengo que unir con el final del otro, vendría a ser, para que se puedan sumar las fuerzas electromotrices. Una de las ventajas que tiene, en este caso en particular, de este enrollamiento a cabeza repartida es que las bobinas van a ser más cortas. O sea que el ancho de cada bobina va a ser menor. Y por supuesto los grupos tienen un ancho Y1 resultante que va a ser menor que el anterior. ¿Y eso a qué lleva? Que hay un ahorro de cobre en las cabezas, las cabezas de bobina que van a ser más cortas. Y claro, vos tenés que ejecutar un enrollamiento de tal modo de gastar la menor cantidad de cobre posible, respetando obviamente las especificaciones técnicas en lo que hace de acuerdo a la potencia o la corriente que vas a manejar, la sección, digamos, del alambre. Pero si vos querés ahorrar alambre, ¿me entendés? Entonces, o sea, acá se te muestra cómo puedes ejecutar de una manera y también cómo puedes ejecutar de otra. Nada más que la manera esta que estamos viendo ahora te lleva a que tengas un ahorro de cobre, y un ahorro de cobre es plata para las mismas prestaciones. ¿Me entendés? Ahora, bueno, por supuesto, obvio. Exactamente. Bueno, todos los arrollamientos monofásicos se suelen hacer a cabezas repartidas. Y también se conocen estos arrollamientos de cabeza repartida como arrollamiento o grupo de bobina por polo, porque tenemos tanto grupos de bobina como polo. En el ejemplo, 4 polos con 4 grupos de bobina. Bueno, vamos a los arrollamientos de cadena o espirales trifásicos. Nos hemos visto los monofásicos hasta el momento. Estos arrollamientos pueden ser con cabezas en 2 o en 3 planos. Y estos últimos, a su vez, pueden construirse con cabezas concentradas o repartidas. Acá hay una figura 7, que es esta que está acá, donde vemos un arrollamiento trifásico de cadena con cabeza en 2 planos. Donde vamos a tomar como ejemplo que Q vale 6. Acuérdense que Q era el número de ranura y 2P igual a 4, 2P el número de polos. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos acá este arrollamiento, supongamos que tengo acá, o sea, los principios les llamo W y los finales X, Y, Z. Eso está normalizado según normas alemanas. Entonces, supongamos, vamos a la primera fase, tengo el principio que es U, le vengo por atrás, hago esto, supongamos, vengo así, termino acá, vuelvo, o sea, 1, acá este conductor que vendría a ser el final, con el principio, acá de
esta segunda parte y hago esto. Y ahí tengo la fase, la primera fase, cuyo final es X. La tercera fase, por ejemplo, me vengo acá, en la quinta ranura, por ejemplo, y hago exactamente lo mismo. Principio, por atrás hago esto, después vuelvo a unir, hasta que, bueno, no está todo, únicamente están puestos acá, habría que completarlo para que quede igual que esto, porque si no ya se iba a complicar acá el dibujo. Por eso estos dibujos a veces no son lo más apropiados para armar un arrollamiento, sino viéndolo de arriba, o sea, en forma rectificada. De tal modo que tengo acá, supongamos, las tres fases. Entonces, ¿cómo entiendo esto? El comienzo de la fase 1, dice, lo vamos a indicar con la letra U. Ahí está. Pues están normalizados los símbolos de los comienzos y de los finales de fase, y las normas alemanas, que son prácticamente las tomadas como modelo en todo el mundo, establecen W para los comienzos y X y Z para los finales de fase. Fíjense que la fase UX, o sea, principio U, final X, tiene el primer grupo de cabezas de bobina, digamos, en un plano. Por lo cual dibujamos, digamos, cortas estas cabezas y largas la del segundo plano, la del segundo grupo, por estar en otro plano. Claro, estas están en un plano, pero la otra que tengo acá, están en otro plano. ¿Ve? Esta viene por acá y esta viene por acá. Luego repartimos las demás fases según corresponda a fin de evitar interferencias de las cabezas. Ahora, este arrollamiento únicamente puede hacerse, en este caso, a cabezas concentradas. O sea, no se pueden repartir. Como resulta fácil comprobar al intentarlo. Entonces, en los distintos grupos de bobina, de una misma fase, las cabezas van a ir pasando sucesivamente de un plano a otro. Y en la práctica nos preguntamos qué significa geométricamente que se encuentren en planos distintos. Nosotros, si observamos, acá hay un dibujo, lateralmente el corte del estator, podemos ver distintas soluciones de la ubicación de las cabezas. Fíjense, acá tenemos esta solución, esto sería un primer plano y esta otra estaría en un segundo plano. O podrías salir así y esta seguir así. O esta seguir para arriba y la otra venir para abajo. Ahora, esta última disposición que observamos acá no es utilizada porque la cabeza que va hacia abajo va a obstaculizar, como dice, la entrada o salida del rotor. Claro, no se olviden que acá hay un pequeño entrehierro tras rotor, y si yo quiero sacar el rotor, va a chocar con esto. Entonces no conviene hacerlo de esta manera. Acá, en esta otra figura que tenemos acá, que es la figura 9, se ha dibujado el trazado de un arrollamiento, por ejemplo, con cabezas en dos planos, pero con un número impar de pares de polo, o sea, con P igual a 3. Fíjense ustedes que acá se han dibujado, como se dice, el trazado de un arrollamiento con cabeza en dos planos, y la ejecución, nosotros lo podemos seguir, nos armamos de paciencia, lo podemos seguir. Incluso yo lo que les sugiero y les recomiendo siempre, que bueno, acá está digamos, con negro, ustedes pueden imprimirlo si quieren a esto y repasarlo después con color, o sea, con lapicera Birome,
puede ser azul, rojo y verde, o negro, rojo y verde, depende para cada fase, cosa de no perderse. Entonces, notamos entonces que cuando esto ocurre, uno de los grupos de cabeza de una de las fases, debe ser deformado pasando de un plano a otro a las interferencias, porque si no chocarían. Ve la deformación que se ha hecho acá, porque si no, y es lo que estamos viendo acá, por ejemplo, que lo vemos acá abajo también. Después tenemos los arrollamientos de cadena en 3 planos, o a cabezas concentradas. En la figura número 10, figura que vemos acá abajo, se ve un arrollamiento trifásico, acá lo vamos a ver, con Q igual a 2, a cabezas concentradas, y cada fase tiene sus cabezas también en un plano distinto de las otras. Acá tenemos el primer grupo, el segundo grupo y el tercer grupo. Y acá se observa, bueno, para el primer grupo, cuál ha sido ejemplo, la ejecución del arrollamiento, y de la misma manera se hace para el segundo grupo y para el tercer grupo, o sea, para poder ejecutarlo. Los inicios, dice, de las mismas, a 120 grados, se ubican en los lados izquierdos de cada bobina. Por ejemplo, dicen la fase 1 y 2, mientras que la tercera se toma el comienzo en el lado derecho. O sea que para armar las bobinas, marchamos hacia la izquierda y de esta manera tenemos las cabezas repartidas en 3 planos y concentradas. Y nosotros, fijémonos, dice que el primer grupo de las 3 fases pertenece prácticamente a un par de polos. Se puede quitar este grupo, desmontarlo sin tocar el resto del arrollamiento, porque es totalmente independiente de las demás bobinas. Simplemente con desconectar los puentes que pueden estar en serie o en paralelo, se separa el arrollamiento del primer grupo de las 3 fases. Y de la misma forma se trabaja con los grupos 2 y 3. Eso se refiere que se puede a lo mejor dañar un grupo y no necesariamente tengo que desarmar todo el arrollamiento, sino cambiar ese grupo nada más. Vemos entonces que se formaron grupos que desde el punto de vista geométrico del armado, del montaje, son totalmente separados del resto del arrollamiento. Pues, si se daña una bobina, tan solo se desmonta el grupo que pertenece a esa bobina. Una compra box de 200. El TV, culo que no puedo ver. Siempre se pueden ubicar los 3 planos de tal manera que la cabeza, el préstamo ese todas las fases sean iguales. Había un yo. No, cero, dice. Le voy a pedir, por favor, que silencie el micrófono. En lo que respecta a los arrollamientos de cadena o espiral de partida, acá tomamos el mismo arrollamiento anterior, pero llevamos las 2 bobinas de la misma fase, una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, como hacíamos con el monofásico. Recordemos que tomando los comienzos hacia la izquierda, ponerlo en serie, debemos unir los finales con los finales y los principios con los principios, y así sucesivamente. Acá está la ejecución, cómo se hace, y acá se traduce lo que está acá. Nosotros vemos acá queda todo entrelazado, yendo hacia un lado y hacia el otro. O sea que si tenemos que sacar una bobina,
cualquiera para la reparación, bueno, acá hay un problema, porque no vamos a poder sacar por grupo, porque acá vamos a tener que levantar todo el arrollamiento. Obviamente que acá, con esta modalidad, habíamos dicho que el gasto de cobre era menor. Acá en la máquina trifásica también va a ser menor, obviamente, porque las cabezas van a ser más cortas. Pero en caso de avería, pues ya tenemos el inconveniente que se ha mencionado. Y por otro lado, aquí es más crítica la asimetría eléctrica en función de la longitud. Claro, porque hay una asimetría porque cambia la longitud de la bobina de cada fase y puede dar lugar a diferencias significativas. Ahora, intercalar en cada fase una bobina corta y otra larga, etcétera, resulta complicado y producir interferencias. Claro, porque yo necesito que mi sistema sea equilibrado, no desequilibrado. Entonces, veremos que esto se puede arreglar, asimilándolo a un enrollamiento de corona, es decir, con todas las bobinas igualmente deformadas y pasando sucesivamente cada cabeza de bobina por los tres planos. Eso para que no haya, obviamente, diferencias de longitudes. Entonces, quiere decir que los arrollamientos estos de corona van a tener su lado de bobina en una capa y se originan de dos maneras, que ya vimos que cuando los arrollamientos trifásicos con cabeza en dos planos y el número de pares de polo era impar, uno de los grupos de bobina debía deformar la cabeza para poder pasar de un plano a otro. Eso lo hemos visto en la figura 9. Pero va a existir la posibilidad de deformar todas las cabezas de bobina de la misma manera. Y eso haciendo todos los grupos iguales, como se puede observar acá en esta figura que le llamamos figura 12. Y aparecerá así un arrollamiento que por su aspecto exterior nos da la sensación, obviamente, de ser una corona. O sea que solamente habría bobinas desiguales en lo referente a su ancho, pero todas con la cabeza deformada de la misma manera. En los arrollamientos, en tres planos con cabezas repartidas, hemos dicho que podía haber una cierta diferencia de longitud entre las tres fases. Quiere decir que para evitar este inconveniente se pueden construir todas las bobinas con la misma forma. Por ejemplo, haciendo pasar la cabeza de cada grupo por los tres planos para evitar de esa manera la asimetría desde el punto de vista eléctrico. Entonces, supongamos que para una máquina que tenga Q igual a 2, por ejemplo, vamos a tener la figura 13, por ejemplo, donde se puede ver que todos los grupos son idénticos por su aspecto exterior parece una corona. Claro, todo el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo, están todos en el mismo plano. O sea que no va a haber asimetría eléctrica porque todo el bobinado, digamos, de una fase va a tener de esta manera la misma impedancia que de esta fase y que de esta otra. Porque no estoy modificando la longitud. Pero los bobinados que realmente originaron los arrollamientos llamados de corona son aquellos con todas las bobinas de igual ancho. En este caso, forzosamente es necesario que las cabezas se deformen para pasar de un plano a otro, porque si no, habría interferencia entre cabezas de una fase y también con las otras. Este tipo de arrollamiento con bobinas todas iguales, cabeza deformada de manera que la mitad va a estar en un plano y la otra mitad en otro, es el arrollamiento más parecido, digamos, al de corriente continua, o sea, del arrollamiento del inducido, con la diferencia que esta máquina, como se recordará,
se hacía en 2 capas, mientras aquí todavía estamos hablando de una capa. Si vemos un ejemplo, supongamos una máquina tetrapolar, es decir, de 4 polos, donde P igual a 2, Q igual a 9 y Q minúsculo igual a 3, vamos a tomar bobinas iguales de un paso diametral Y1 igual a tau P. O sea, no estoy haciendo acortamiento de paso ni nada por el estilo. Ya que, como sabemos, no es posible hacerlo de paso acortado a menos que dejemos ranuras sin llenar. Podemos también aquí construir un enrollamiento con un grupo de bobinas por par de polos. Es decir, con cabezas concentradas, como se puede ver en la figura 14. Acá el paso Y1 será igual a 9. Acá está esquematizado. Acá está, ¿ves? Y1 igual a 9, son 9 ranuras. Entonces vengo acá, hago esto y me vengo acá. Después hago esto y así sucesivamente. Y tengo acá para las tres fases. Ese sería un enrollamiento a cabezas concentradas con bobinas iguales. Entonces, acá, si nosotros observamos el dibujito este, comenzamos la primera fase en U1, por ejemplo. Acá está, en U1. Y evidentemente, para armar la primera bobina parcial, que es perteneciente al primer grupo, debemos tener en cuenta las demás bobinas al diseñar la cabeza, cuya primera mitad deberá ir en un plano y la segunda en otro, dibujada por ello en líneas por eso lo dibujo con línea de punto. Y con igual criterio construimos las 2 restantes bobinas del grupo poniéndolas todas en serie. Luego terminamos la primera fase en X, constituyendo el restante grupo del segundo par de polos. ¿Ve? U1 y termino en X1, U2 y voy a terminar en X2. La segunda fase va a comenzar con B1, acá. Que va a estar 120 grados eléctricos de U1. Sabemos que entre el primer grupo de ranura de la primera fase y el primer grupo de ranura de la segunda fase hacia la derecha, siempre vamos a encontrar las 3 ranuras de la tercera fase. Para tener en cuenta de los grados, se sabe que entre polo norte y polo sur consecutivo va a haber 180 grados eléctricos. Y dividiendo por las 9 ranuras nos van a dar 20 grados eléctricos de desfasaje de fuerza electromotriz entre ranura y ranura. Entonces, como nosotros necesitamos 120 grados, son exactamente 6 pasos de ranura, a la distancia que comienza la segunda fase. Y así completamos exactamente lo mismo que para la primera fase y las otras 2. O sea que pero formando grupos alrededor del estator, o sea que resultan cabezas, lo que se llama cabezas concentradas. Acá se puede notar que hay un espacio bastante amplio entre los extremos de los 2 grupos de cabezas concentradas que queda libre, o sea que no hay distribución uniforme de la cabeza. O sea que la deformación de cabeza que se debe dar aquí para pasar de un plano al otro va a ser bastante más compleja que la deformación que le damos a los arrollamientos de corriente continua o los arrollamientos que se desarrollan en 2 capas, como ve después. Ahora, esta deformación, más que ser una curvatura como la de corriente continua, es una especie de envolvente, llamémosle así, bastante complicada, que trata que la cabeza se desarrolle siempre a la misma distancia. O sea que la deformación de la máquina de corriente continua
nos serviría porque un lado de la bobina quedaría más abajo que el otro y nosotros tenemos un enrollamiento en una capa con ambos lados a la misma altura sobre el estator. Entonces, con ese criterio, nos preguntamos acá cómo construir el enrollamiento para que las cabezas queden repartidas todas a igual distancia una de otra. Entonces, repetimos el mismo dibujo, digamos, anterior, la figura 15, este que está acá, que es arrollamiento a cabezas repartidas, lo vamos a dejar. Entonces, luego de dibujar la primera bobina del primer grupo de la primera fase, en vez de poner en serie con la siguiente, lo hacemos con la tercera y la del medio de la banda de corriente queda libre para ser conectada al final del recorrido. No se puede apreciar si siguiendo el recorrido del trazado. Recordemos también que llamamos banda de corriente al grupo de ranura de una misma fase en el cual la corriente circula en el mismo sentido. Entonces, para facilitar la comprensión de la puesta en serie, digamos, de las bobinas de la fase, asignamos el sentido de la fuerza electromotriz en los conductores mediante cruz y punto, que es lo que se ve acá. Y de acuerdo con la polaridad magnética y sentido de giro. Y luego de concluir la segunda bobina en serie con la primera, se observa que ambas pertenecen a un par de polos. Y si nos detenemos, por ejemplo, en el polo sur del par, vemos que las cabezas de ambas bobinas van hacia la izquierda, quedando libre la ranura del centro de esta banda. Ahora, recordemos que cuando repartimos la cabeza en los arrollamientos de cadena, un grupo lo llevamos hacia la izquierda y el otro iría hacia la derecha del eje de cada polo. Y después hacemos lo mismo con la tercera bobina, o sea, uno de cuyos lados es el del medio de la banda del polo sur. Le llevamos su cabeza hacia la derecha, pero para poner en serie, para las dos primeras debemos hacerlo de modo que sus fuerzas electromotrices se sumen. Quiere decir que a continuación se siguen armando las bobinas del segundo par de polos con igual criterio hasta finalizar la primera fase y la otra se van a construir de idéntica forma. Y de esta manera hemos repartido la cabeza hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Y no podemos repartir más que una hacia un lado y dos hacia el otro. Pues tenemos 3 ranuras por polo y por fase. En este caso. O sea que esto es un enrollamiento a cabezas repartidas y es que realmente se hace en la práctica. Y por su aspecto externo se lo llama de corona. Pues todas las cabezas quedan a una igual distancia. En lo que respecta al arrollamiento ondulado, por ejemplo, de barras, acá lo tenemos. Acá se puede formar arrollamiento en una capa, ondulado cuando hay un solo conductor por ranura. Es decir, hay un solo conductor por ranura, quiere decir que una barra. Son también llamados de corona por su aspecto exterior y puede ser de dos tipos. Puede ser con piezas de unión en forma de aro, como se ve acá en la figura 16. Acá, por ejemplo, vete la figura 16, tiene, acá tengo un lado de bobina, acá tengo el otro, y tengo esta cabeza, se unió en el primer plano. Y acá tengo el otro lado de bobina que sale un poco más, ¿ves? Que este, porque no puede salir a la misma distancia, sino como voy a estar ocupando el mismo plano este. Cosa de ir a un segundo plano, por ejemplo. ¿Ves? Este es un conductor corto, esto es un conductor más largo, esta sería la cabeza del primer plano y acá tengo la cabeza del segundo plano.
Y esto, bueno, es obviamente lo que se llama arco de unión. Y después tenemos con piezas de unión, también en forma de horquilla, hacemos el rodamiento ondulado, que como que está en la figura 17, este también es más complicado, obviamente que esto se hace con máquina. Acá tenemos la horquilla, este es el primer plano, y este sería el segundo plano. Entonces, fíjense, viene el conductor, y esto viene así, y encaja acá, con este otro. Viene el conductor acá, y hace esto, y así sucesivamente. Y acá tenemos, por ejemplo, una ranura, y adentro hay una barra. Quiere decir, pues va a haber una intensidad de corriente obviamente elevada, va a haber, obviamente, eso va a exigir una sección grande. O sea que va a ser necesario poner en serie con otra para formar una bobina. Y esto se hace utilizando planchuelas de cobre convenientemente cortadas y dobladas, obviamente, ya sea en forma de arco o de horquilla, como se mostró en la figura esta que hemos visto, que eran las figuras 16 y 17, en donde los extremos de las barras se ranuran y dentro de esta se introducen los extremos de los arcos u horquillas y luego se sueltan. Claro, ¿ve? Acá la barra yo la ranuro para poder encajar esto. Lo mismo acá. ¿Ve? Está ranurada para poder meter esto acá. Después se suelta eso, para que no se salga. Asimismo, las sucesivas bobinas deben conectarse entre sí en serie y para ello se repiten las uniones anteriores, pero en la cara frontal opuesta. Claro, viene a ser la parte de atrás ya de la máquina. Los aros de conexión originan, obviamente, las cabezas de bobina y para que no interfieran deberán ir distribuyéndose en planos distintos, lo que se logra con barras de distintas longitudes. Ahora, las horquillas forman cabezas con mitades en planos distintos, salvándose con ello la interferencia. Y veremos a continuación cómo se desarrollan los arrollamientos ondulados con piezas de unión en forma de arco, pero en un diagrama circular lo vamos a ver, que lo vamos a observar en la figura 18. Vamos a tener que va a ser una máquina que va a tener P igual a 2, Q mayúscula igual a 6 y Q minúscula igual a 2. Que es esto que tenemos acá, figura 18. Acá evidentemente va a haber arcos que están adelante, o sea, en la cara frontal anterior, y arcos que van a estar en la cara frontal posterior. Entonces quiere decir que las piezas de unión que están por atrás, es decir, cabeza frontal posterior, las dibujamos por fuera de la circunferencia. Acá ven cómo se ve ahí. Y las piezas de unión que están en la cara frontal anterior, desde donde miramos el arrollamiento, lo dibujamos por dentro. Acá ven. Entonces, por fuera es lo de atrás y esto adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comenzamos, si nos fijamos en el dibujo, comenzamos por U, la primera fase, es decir, acá, y a medida que vamos conectando en serie mediante arcos, las barras que se encuentran en zonas homólogas debajo de los distintos y sucesivos polos, vamos completando vueltas alrededor del estator y al mismo tiempo las cabezas posteriores y anteriores forman ondas del arrollamiento ondulado, pasando de un plano a otro, a fin de evitar interferencias, como se indica con línea llena y de trazo ahí en esa figura 18. Acá,
observamos que los arcos que conectan el final de una vuelta con el principio de la siguiente son de mayor longitud. O sea que podemos decir que si el número de pares de polo es impar, va a haber un grupo de cabezas donde los arcos tendrán que deformarse para pasar de un plano a otro, para salvar la interferencia. Y exactamente lo mismo que el arrollamiento de cadena en dos planos. O sea que hacemos ahora el mismo arrollamiento, vamos a hacer el mismo arrollamiento, pero con piezas de unión en forma de horquilla. Eso lo vamos a ver acá en la figura 19. Ahí está. Acá puede verse que la cara frontal posterior conectamos lados de bobina que están a la distancia, llamémosle tau P. Y que una parte de la cabeza está en el primer plano y la otra parte en el segundo plano, que vendría a ser lo que está con línea de punto. Por adelante hacemos lo mismo, o sea, la horquilla la dibujamos por dentro a fin de indicar que está en la cara frontal anterior. O sea que en el arrollamiento circular siempre las cabezas que son por fuera son las de atrás y las que son por dentro son las de adelante. Pero en la realidad van ubicadas exactamente igual, es decir, que son simétricas. Bueno, notemos acá los distintos planos, acá se puede ver las dos mitades de cabeza de cada grupo y también se puede observar que hay algunas horquillas con polos distintos. Un polo distinto y es la que une el fin de la primera vuelta con el principio de la segunda, la misma fase, y requiere un paso en ranura más grande. Y la segunda fase se construye de la misma manera y vemos que no hay interferencia. En el caso de arrollamiento de dos capas, en la actualidad casi todas las máquinas grandes y chicas se construyen con los arrollamientos estatóricos en dos capas. En especial todos los motores asincrónicos, por ejemplo, se hacen así. El arrollamiento de una capa fue principalmente usado en los grandes hidroalternadores, además de las máquinas monofásicas. Y el arrollamiento de dos capas permite acortar el paso convenientemente. Que después, yo ya les había dicho que vamos a ver cuál es la conveniencia desde el punto de vista eléctrico, el acortamiento de paso, que yo le decía que era para eliminar armónicas. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Todos estos arrollamientos que nosotros hemos estado viendo tienen una característica bien determinada. ¿Cuál es la de ser que Q es un número entero? Pero podría ocurrir que Q de un número mixto, es decir, igual a un número entero más una fracción. En este caso, los arrollamientos se suelen llamar fraccionarios, que surgen como una necesidad, digamos, de dividir una cantidad grande de elementos en una cierta cantidad de polos y de ranuras por fase. Si al hacer, por ejemplo, Q igual a un número entero, podría suceder que quedaran ranuras que no pertenecen a ninguna fase, es decir, que sobrarían o faltarían, con solo variar Q una unidad. O sea que esto nos obliga a adoptar valores de Q fraccionarios, que es lo más común. En las máquinas grandes, como se puede comprobar fácilmente la siguiente expresión. Tenemos que R, acuérdense que R es el número total de ranura, es igual a M por Q y por 2P. Siendo Q mayúscula, R sobre 2P, que era el número de ranura por polo. Y este Q chica, que era el número de ranura por polo y por fase, vendría a ser el número de ranura por polo referido al número de fase, o sea, Q sobre M, donde M es el número de fase.
Entonces vamos a seguir analizando arrollamiento con Q igual a un número entero, o coherente que se denomina. Supongamos que tenemos un estator desarrollado, rectificado, y vamos a adoptar que 2P es igual a 2, o sea que tiene dos polos, esta máquina sería la máquina de par de polos, o sea, P igual a 1, y L igual a 12, o sea, 12 ranuras. Con este criterio, como Q es L sobre 2P, L que vale 12 y 2P que vale 2, 12 dividido en 2 de 6. Quiere decir que esta máquina tiene 6 ranuras por polo. Y Q chica, que es el número de ranuras por polo y por fase, que es Q sobre M, sería 6 sobre 3 igual a 2. O sea que tendríamos 2 ranuras por polo y por fase. Entonces, si hacemos un enrollamiento imbricado, por ejemplo, en 2 capas, a paso diametral, como puede observarse acá en esta figura, la figura número 20, vamos a tener dentro de cada ranura 2 lados de bobina. Acá está, ¿ves? Tengo U, vengo así, vengo así, vengo así, vengo acá. Vuelvo y así voy avanzando. Acá. La ventaja inmediata es que podemos aumentar al doble la cantidad de bobina con la misma cantidad de ranura. Tengo ventaja de aislación acá, pues dividimos la cantidad de espiras que si estuvieran dentro de la misma bobina, se elevaría la tensión inducida entre la primera y la última espira al doble. Y también desde el punto de vista constructivo es conveniente porque vamos a tener paquetes chicos de espiras, de bobina. Bueno, acá vamos a ver que dice T tau P igual a 6 medido en ranura. Y1, que va a ser L sobre 2P, me va a quedar que 12 de 6, o sea, igual ancho de bobina. En donde Y1, nosotros teníamos en corriente continua que era B más menos B chica sobre 2P. El arrollamiento de paso acortado lo podemos hacer por elección o por obligación. Si la relación neta de B sobre 2P es igual a un número entero, se puede hacer un arrollamiento a paso acortado por conveniencia. Y si B sobre 2P es distinto a un número entero, se puede hacer un arrollamiento a paso acortado por obligación. Entonces, quiere decir que aquí, en vez de contar los elementos, vamos a contar directamente las ranuras, porque por lo general, en máquinas de corriente alterna, no se pone más que una bobina por capa y por ranura. Es decir que U igual a 1 siempre. Teniendo en cuenta que U, acá, el número, digamos, de bobinas por capa. Comenzando en U, formamos el primer grupo de bobinas de la primera fase, UX. Acá puede verse. UX. Luego armamos el segundo grupo de la primera fase, identificado por la misma banda de corriente, porque aún queda en ella el lado de bobinas libres que pertenecen a la primera fase y que van a corresponder al grupo UX. Y así tenemos los dos grupos de bobinas de la primera fase de un arrollamiento imbricado a paso diametral para 2P igual a 2. Si colocamos los sentidos de la fuerza electromotriz en las terminales de cada grupo de bobinas y lo podemos conectar en serie o paralelo, según los valores de corriente o de tensión que tengamos, si lo conectamos en serie, el principio de la fase será U y el final será X. Para ponerlo en paralelo, unimos los bornes de la misma polaridad en el concepto de polaridad de terminales libres. Entonces,
decíamos que dos terminales libres tenían la misma polaridad cuando estaban ubicados de la misma manera, con respecto al sentido de la polaridad propia, o sea, de la fuerza electromotriz o de la corriente circulante. Ahora, si en un borne la corriente se aleja de él, el homólogo será otro borne donde la corriente también se aleja de él. Quiere decir que son bornes de la misma polaridad relativa. Acá se va a hacer el mismo arrollamiento, pero en vez de dos polos, vamos a tomar cuatro polos, es decir, tetrapolar, y será de paso acortado por elección. Entonces, acá tenemos que el número de ranura R es 24. P igual a 2, Q igual a 6 y Q minúscula igual a 2. Llamo T1 al paso de ranura y Y1 va a ser R más menos B sobre 2P. R vale 24. Hago menos 4, que va B sobre 4, o sea, 20 en 4 es igual a 5, que es el que haremos. O sea, esto me da el acortamiento. O sea que en paso diametral, esto no va a existir. Directamente en paso diametral va a ser Y1 igual a 24 sobre 4 igual a B, le llamamos S, el acortamiento de paso. Supongamos que la ranura 1 acá sea de la primera fase. Acá, supongamos que la ranura 1 sea de la primera fase. Y comenzando el arrollamiento de la misma, en 1 construimos la primera bobina con su segundo lado, es decir, en la ranura 6. Pues debemos transponer Y1 igual a 5. A esta la ponemos en serie con la segunda bobina, cuyo primer lado está en la ranura 2. Y así concluimos en X el primer grupo de bobinas de esta fase. Pero ahora se complica un poco la continuación del trazado, porque algunas ranuras van a ser exclusivamente de una sola fase, y otras ranuras solo van a ser compartidas entre dos fases, por no ser un arrollamiento a paso diametral. Los centros de la banda de corriente de cada fase tendrán que estar uno de otro toda la misma distancia de un paso polar. O sea que las bandas de corriente deben estar distribuidas uniformemente a lo largo del arrollamiento. Entonces, si tomamos, por ejemplo, la ranura 1 como el centro de la primera banda de corriente, las otras ranuras que son centros serán la ranura 7, la ranura 13 y la ranura 19, justamente a una distancia de un paso polar una de otra. Al segundo grupo de bobina lo comenzaremos entonces justo en el centro de la segunda banda de corriente. Ingeniero, disculpe, sí. una consulta. Ahí el T1 es el tau P. El T1, no. El T1 es el paso de ranura. Lo que bien. nosotros llamamos tau L. Tau L, sí, tienes razón. Sí, sí. Bien, muchas gracias. Al segundo grupo de bobina lo vamos a comenzar justo en el centro de la segunda bobina, que dice segunda acá arriba, segunda B, ¿ves? Segunda bobina. Como comenzamos el primer grupo de bobinas, siempre de la primera fase. Entonces vemos que las bandas de corriente van quedando simétricas respecto a su centro. Y va a comprender tres ranuras, pero como Q sigue siendo igual a 2, resulta evidente que las ranuras exteriores de cada banda pertenecerán solo la mitad a una sola fase, y la otra mitad
de la primera o segunda capa va a pertenecer a la otra fase. Entonces quiere decir que la banda de corriente es igual a 3 ranuras, pero Q es igual a 2, fase y polo. O sea que cada fase comparte una ranura con otras dos y tiene una exclusiva de ella. Hemos formado los 4 grupos de bobinas de la primera fase, entonces, a paso acortado. Y ahora podemos unirlo en serie o en paralelo, o 2 grupos en serie. En paralelo, a su vez, con otros 2 grupos en serie. O los 4 grupos en serie, o los 4 grupos en paralelo. Y esto es importante en un tipo de máquinas especiales, como por ejemplo, los llamados motores lineales, los cuales, según que se conecten en paralelo o serie, es como resultará el campo magnético final, sobre todo en los extremos o bordes del motor. O sea que podemos armar a otra fase, pero no vale la pena complicar el dibujo en este sentido. Si vamos a un enrollamiento de 2 capas, que lo vamos a ver acá, en esta figura, en la figura 22, enrollamiento ondulado de 2 capas. Estos enrollamientos se hacen cuando hay un conductor por ranura y capa, es una barra. Y conviene repetir lo de hecho porque todo lo que estamos estudiando sobre los enrollamientos estatóricos vale tanto para máquinas sincrónicas como para máquinas asincrónicas. Entonces, como es un conductor por ranura y por capa, no hay necesidad de volver para atrás para cerrar la bobina, porque hay una sola espina. Y es lo que nosotros estamos viendo acá en esta figura 22. Tenemos que P vale 2, por ejemplo, era igual a 24, que Y1 es R más menos B sobre 2P, que Q igual a 6 y que Q minúscula igual a 2. Acá hacemos que Y1 es 24 sobre 4 igual a 6, o sea que vamos a hacerlo, vamos a tomar un enrollamiento diametral en este caso, o sea, no estoy haciendo cortamiento de paso. Este B va a valer 0. Entonces, esto comienza en U, el lado de la ranura 1. Lo conectamos por detrás con una horquilla, por ejemplo, con el 7 en la segunda capa, y este con el 13 de la primera capa por delante, y así sucesivamente hasta completar la primera vuelta del estator. Vemos acá que el último paso de conexión para comenzar la segunda vuelta se va a conectar la barra 19, por ejemplo, que sería el final de la primera vuelta con la barra 2. Y esta conexión aumenta en un paso de ranura, o sea que Y2 vale 7. Paso en ranura que normalmente Y2 es igual a 6 pasos. Pero siempre que hacemos un enrollamiento ondulado, el paso de conexión que va a haber entre la última bobina de una vuelta y la primera de la siguiente, aumenta en un paso. Por lo tanto, esta horquilla o arco deberá ser distinto de los otros. Entonces, quiere decir que completada la segunda vuelta en el conductor de la segunda capa de la ranura, 20, y para seguir sumando la fuerza electromotriz en serie, que están dentro de la misma banda de corriente, ya que de cada ranura hemos ocupado hasta ahora un solo conductor, ya sea de la primera o de la segunda capa. Y podemos conectar una tercera vuelta, pero marchando en sentido contrario. Es decir, uniendo el conductor 20, el 2 de la segunda capa y volviendo hacia atrás,
conectamos los demás conductores que están dentro de la banda de corriente, siguiendo el mismo criterio de antes. Bueno, acá hay un programa de trabajo que tiene cinco problemas. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Ahí, ¿podría volver al último esquema? Ahí, Ahí, en la ranura 2, ¿por qué entran dos conductores? Se ve el que se sale de la... Ve que están acá, entrando dos conductores. Ese sí, ahí. Ahí entran dos conductores, ¿verdad? claro, en todo entran dos conductores. No tan, tenés un conductor que está dibujado con línea llena y el otro que está dibujado con línea de trazo. El que está Ah, sí, dibujado sí, con ya. línea llena significa que está arriba de la barra, Claro, claro, y el que está con línea de trazo en el fondo de la barra, digo, está en el fondo de la ranura. claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. No, es que lo veía distinto al dibujo y se me decía que era... No, pero está bien, ahora Ah, ya lo veo. Sí. bueno, acá hay un programa de trabajo en el cual hay 5 ejercicios. Dice, trazar el arrollamiento imbricado congruente de doble capa diametral y trazar la estrella de ranura. Los datos son R igual a 36, M igual a 3, 2P igual a 4. Congruente, ¿qué significa? El arrollamiento imbricado indicado para esto significa el tema de las estrellas de ranura, que en realidad son estrellas de tensiones, es un diagrama fasorial en el cual se muestran cómo son las tensiones, digamos, con los desfasajes, las tensiones inducidas con los desfasajes correspondientes. Yo les envié a ustedes una bibliografía al correo institucional de cada uno de ustedes de un libro ruso que se llama Kostenko, Piotrovsky. ¿Están? ¿Han consultado el correo institucional viendo esa bibliografía que le mandé? ¿Sí o Sí, no? ingeniero, ya lo hemos bajado, sí. Bueno, Sí, profesor, sí ha llegado. y dice parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Sí, está está Vendría el a libro ser, completo y después está por parte. sí, ese sería todo lo que yo le he mandado ahí es el tomo 2, porque el tomo 1 del Kostenko Piotrowski es transformadora y máquina de corriente continua. Entonces, el tomo 2 es todo relacionado a máquinas rotativas de corriente alterna. Eso no quita que si ustedes tienen interés que le mande el tomo 1, le mando también. Todo lo que sea de máquina eléctrica, que yo tenga en forma digitalizada, le puedo mandar, no hay ningún inconveniente, si ustedes lo desean. Sí, 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 profesor, si Sí, se, puede, le sí damos se lo gracias. voy a, sí se lo voy a mandar, porque ustedes van a necesitar eso para... Esos libros no se consiguen, y si se lo consiguen son carísimos. Y si lo tienen en forma digitalizada, bueno, buena hora. Yo se lo voy a mandar a la parte 1 para que la tenga para estudiar para máquina eléctrica 1. Un libro muy bueno. Ingeniero, Bueno, eso, el libro está completo ahí donde tiene la tapa, todo, y después el otro es el mismo que está separado en capítulos, los otros archivos que están sueltos. no, no, Porque no, no, también dice Kostenko Piotrowski los que están sueltos. claro, pero yo lo he separado, porque si no sería extremadamente pesado para mandártelo. Ah, Es bien, bien. cierto que va a las nubes. Claro, claro. Entonces, yo lo he separado al tomo 2 en una parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. ¿Me entendés? Ah, bien, entendido. Sí, sí. Es,
Entonces, en la parte 1, si vos te fijas, hay un capítulo que dice arrollamientos. Y ahí está explicado perfectamente el tema de las estrellas de ranura. O sea, se tiene que tomar también el trabajito de leer y de interpretar cómo van a ser el esquema de la estrella de ranura. Ahí está explicado perfectamente y con ejemplos. Incluso, si no me equivoco, este ejemplo que está acá lo he extractado de ahí y está dibujado. Entonces, ustedes van a tener que hacer esto. Después dice que este sería un enrolamiento imbricado. Acá, el mismo, hay un enrolamiento del 2P igual a 4 y Q igual a 3, pero acá este es un implicado de doble capa también, pero con un 77,7% de acortamiento. Bueno, hay que ver 77,7% de acortamiento a cuántas ranuras equivale. Bueno, ese es un calculito que hay que hacer. El problema también tiene que dibujar estas tensiones por capa. El tercer problema es un enrolamiento imbricado también a doble capa, acuerda, trifásico con un paso de bobina, pero del 83,3%. O sea, también es con acortamiento de paso. El cuarto es un ondulado de doble capa diametral congruente para una máquina tetrapolar de 36 ranuras. Hacer esta tensión. Y el quinto problema, un arrelamiento ondulado trifásico de doble capa congruente, pero con acortamiento de paso de bobina del 83,3%. De la máquina de 36 ranuras, o sea, de 6 polos. Ingeniero, ahí habla de estrella de ranuras, el número 1, y después los otros de estrella de Sí, tensión. bueno, pero es estrella de tensiones. Ah, lo mismo. Estrella de tensión. ¿Ah? Estrella de tensiones. Sí. Es lo mismo, digo. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, nosotros estamos lunes 3 de mayo. Así es. Esperen un momentito que consulte acá. No me diga que quieren entregar el trabajo práctico a fin de año. Negativo. Son 15 días. Exagerando, o sea, 14 días, exagerando 21. O sea que podrían entregarlo o el 24. 17 o el 24 de mayo. 24. Ingeniero, una cosita, hay mesas también. No lo puede pasar una semanita más porque estamos con la Más mesa del lunes. 24. Yo ¿Cuánto creo hay que por esa mesa? fecha, ¿Ah? más o menos es porque ¿El calendario académico a mano? el 12 la mesa 2 El 12 y mesa 2. y el, El y el 21 la 20 mesa 3. y el ¿Ah? 21 la mesa 3, o sea que a muchos van a quedar medio justo el 24, si lo puede pasar una semanita más. 31. Mire que después se le va a amontonar con otro, ¿no? Porque yo no tengo problema. El problema es de ustedes. Porque después, en otros meses, también va a haber examen. Y si hay que hacer una determinada cantidad de prácticos en un determinado tiempo, habrá que hacerlo. Después se le amontonará, bueno, ya eso ya queda a criterio de cada uno. El 31. O sea que ustedes para presentarse prácticos necesitan un mes, prácticamente. 2, 3, 4, quinta semana. Bueno, lo hagamos el 31.
pero no nos abusemos con los plazos. ¿Estamos? Quizá le voy a dar hasta el 31 este práctico porque es laborioso. Pero, por favor, los demás prácticos que ustedes hagan laborioso porque tienen que dibujar esas cosas, pero los demás prácticos tienen que ser de 14 días. Yo creo que es un plazo bastante razonable. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Este ingeniero. práctico lo podemos hacer así. O sea que ustedes van a tener que presentar el día 31 del 5. Llueva, truene o haya terremoto. Van a presentar en Word, porque eso me permite a mí hacerle observaciones. Ahí, cuando esté todo ok, si está todo bien, le digo, me corrige acá, ya está todo ok, se lo pasa a PDF recién. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Sí, no hay problema. Sí, Bueno. ingeniero. Los gráficos lo hacemos todo en el Word. Sí, o sea, si tenés dificultades para graficar, no sabes hacerlo, bueno, va a tener que hacerlo a mano. ¿Qué te puedo decir? Pero gráfico, no te queda otra. Sí, Ya muchas verás. veces estos gráficos son preferibles hacer a mano, pues se razona mejor. Bueno, agarró una mano. Sí, lo mismo se lo puede pegar en un documento de Word. Claro, lo hacemos a mano, le sacamos una foto y lo pegamos en el Word. Exacto, sí, exactamente. Le hace una foto y lo pega. Eso sí, la foto tiene que ser algo bien clarita, pero una vez que lo pegué, si es un arrollamiento trifásico, yo te pediría que, por ejemplo, una fase la haga de un color, la segunda fase de otro color. Y por eso les digo, traten de tener a mano, para este caso en particular, 3 lapiceras Bic de distinto color, que puede ser roja, azul y verde, o negra, roja y verde, preferentemente esos colores. ¿Estamos? Bueno, mañana vamos a empezar con otro tema, que va a ser el tema de campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? O sea Sí, que perfecto. Sí, no ingeniero. nos podemos Sí. dar corte, digamos, en ese sentido. Escúcheme, hay una cosa que yo le quiero decir a ustedes. Ahí me preguntaba un alumno si iba a haber clase porque hoy había examen. Bueno, yo me he fijado en las planillas de examen de todas las asignaturas del departamento, pues yo tengo todas las planillas. Yo soy el que le doy las planillas al profesor. Y ninguno de ustedes figura para en la materia hoy. O sea que no había razón de ser de que no haya clase. Ustedes son 41 personas, supongamos que haya 5 que rindan. Y bueno, que rindan, yo no tengo problema. ¿A qué hora el examen? A las 7. Normalmente, algunos profesores lo ponen a las 6. O sea que a las 9 de la noche, 9:30, ya están perfectamente desocupados y pueden asistir a clase. Yo doy clase, llueva, truene o haya terremoto, haya paro, no haya paro. La vez pasada no he dado clase por una razón muy especial que yo les mandé a ustedes, porque bueno, dado que yo soy el director del departamento y me dicen, hay una reunión, decano, secretario académico y todo, y justo me cae una reunión a las 9 de la noche, y bueno, y ahí obviamente no puedo
clase, tengo que asistir a esa reunión. Por eso les avisé. Pero yo siempre doy clase. Así que, y como les digo, yo sé quién rinde y quién no rinde. Aparte que la clase comienza, yo le doy a las 9:30, por ahí empezamos, y 35, menos 20, dándole un poquito de tolerancia, pero yo veo alumnos, no voy a dar nombre y apellido, bueno, no tiene sentido, que recién están ingresando a las 10:30 de la noche. Yo no me voy a poner a ver y a tener los marcas y dentro a qué hora. Es un problema de cada uno. Si va a atender la clase o no la va a atender o va a entrar a cualquier hora. Eso, ustedes ya son grandes y tienen que ser responsables y hacerse cargo de. No puede, bueno, paciencia. Puede matar, bueno, matar. Pero acá la clase será. Haya 41, haya 30, 20, así haya 1. Se da la cosa. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, Ingeniero, una pregunta. Ahí, ¿cuál es el apunte que lo modificó de arrollamiento? Porque se acuerdan que nos comentó que iba a modificar uno. no, era este mismo. Lo que pasa Bien. que estaba escrito, estaba mal, estaba feo, por ahí borroso. Entonces lo escaneó de nuevo y digamos, El que estuvimos viendo en las clases anteriores. claro que está manuscrito, sí. Bien. Eso es lo que ha cambiado. Bien, el Nada más. contenido no, sino el No, escaneo, no, digamos. no, el contenido no. Bien. Pero el contenido teórico que tiene este trabajo práctico es bastante esclarecedor, digamos, del tema. Y está bastante bien hecho, digamos, el contenido teórico. Así que estudielo, dele bola, todo, porque después, cuando uno le tome examen o algo, le va a hacer preguntas sobre enrollamiento, cosas así, y también tienen que estudiar de ahí de la parte teórica de los prácticos, porque también forman parte de los contenidos de la materia, no es que la práctica ya se ha visto y bueno, y únicamente estudiemos la parte teórica nomás para después, no, que estudie todo. ¿Estamos? Sí, Bueno, ingeniero. quedamos entonces para el día 31 de agosto. Yo ya le voy a poner ahí en el aula virtual del día y la hora, y el tiempo es atroz, porque empieza con cuenta regresiva la cosa, hasta el día ese. ¿Estamos? Sí, Inge, perfecto. Bueno, nos estamos viendo, Dios mediante, mañana a las 21:30 y comenzamos con un nuevo tema. ¿Estamos? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Que tenga mañana buena noche. Hasta luego. que descansen. Igualmente. Mañana Buenas será noches. otro Que día. esté muy bien. Hasta Chao, mañana. hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero.